Quería darles la bienvenida a todos los que vamos a participar de la sesión de casos clínicos. Hoy día tenemos el placer de contar con la charla del doctor Gerardo Tuchman, que va a hablar de manejo ventilatorio en pacientes COVID-19. El doctor es médico anestesiólogo del Hospital de la Comunidad de Mar del Plata. La idea de la charla va a ser la siguiente. El doctor va a exponer su charla, que aproximadamente tiene una duración de 40 a 45 minutos. Si alguien quiere hacer una consulta, yo me voy a encargar de cargar todas las consultas para luego terminar la charla transmitirse al doctor Tuchman. Este tiempo de preguntas lo vamos a hacer durante 10 a 15 minutos y después de eso vamos a permitir que los participantes quieran hacer alguna pregunta que ya no se haya hecho en esos 10 minutos de pregunta o emitir algún comentario al doctor Tuchman. Aprovecho también para comentarles que dentro de la gente que está conectada se encuentra el doctor Turqueto, que es médico terapista, que se encuentra en el hospital italiano trabajando en estos momentos. El doctor es una persona catalogada con un gran conocimiento del manejo ventilatorio en el distrés, así que probablemente, terminada la charla del doctor, quizás el doctor Turqueto haga algún tipo de comentario, si él lo decide, obviamente. Bueno, les doy la bienvenida a todos, les pido por favor que no vayan a activar el micrófono, y si lo han activado, lo desactiven. También les pido que se desactive la pantalla, la cámara, porque eso va a agilizar la velocidad del sistema. Muchas gracias, y doctor Tuchman, muchas gracias por participar. Bueno, buenas tardes a todos. Le quiero agradecer por la convocatoria y también por estar conectado a esta hora, ¿no? Que es un poquito difícil después de todo el día, ¿no? De trabajo. La idea es, bueno, yo les voy a ser sincero, voy a contar que no hay, les contaba a las chicas recién, que no hay casos de COVID en Mar del Plata. Así que voy a hablar de algo que no hice o que no vi, y eso me pone un poco nervioso, porque a mí me gusta generalmente hablar de cosas que hago. Lo que sí les puedo comentar de que yo ya hace más de 15 años que estoy en contacto estrecho con grupos de investigación de españoles, que son profesionales como el doctor Suárez Zilman o Carlos Ferrando Ortolá, que son expertos en el tema, que estamos en continuo contacto. He tenido la oportunidad de revisar datos de estudio que están haciendo y también análisis de pacientes en particular. Así que desde la hora cero que estamos hablando de esto, yo estoy preguntándole continuamente cómo le va, cuáles son su experiencia en estos pacientes, y son profesionales que, más allá de ser de primer nivel en Europa, que conocen mucho lo que es la ventilación mecánica, están trabajando en la trinchera, codo a codo con el resto de los colegas, y saben muy bien de lo que está sucediendo con esta patología. Entonces la idea mía es transmitirle un poco esa experiencia y no dejar de tratar algunos temas que están un poquito confusos en relación a la ventilación de estos pacientes, ¿sí? Entonces voy a empezar primero diciendo o preguntándonos qué realmente es qué enfermedad respiratoria es el COVID-19, ¿no? Y es algo que tenemos que saberlo y tenerlo bien claro, porque de esa manera nosotros vamos a saber cómo actuar frente a esta nueva enfermedad. Sabemos que es un virus que tiene predicción por afectar el sistema respiratorio, cuya puerta de entrada es el neumocito tipo 2 a través de los receptores de la enzima convertidora en angiotensina, que da un cuadro gripal o tipo neumonía, que en los casos severos, los que van a ser ventilados, se transforman, bueno, son casos de supuestamente un distrés respiratorio. Y esto es importante saberlo, que estamos enfrentando un distrés, porque nos tiene que sentir en cierta medida cómodos, porque ya tenemos mucha experiencia en relación al distrés. Los últimos 20, 30, 40 años de investigación de esta enfermedad ha tenido avances muy importantes. Y es por eso que, si viene una enfermedad nueva que nos genera cierta ansiedad, tendríamos que estar tranquilos porque sabemos cómo enfrentarla y sabemos cómo ventilarla, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hacemos esta pregunta? Una pregunta que para mí es obvia, ¿no? ¿Por qué es realmente un distrés?
Y esta pregunta nos las hacemos porque hace muy poquito, en el mismo inicio de la pandemia, a un grupo de expertos en el tema, comandado por el doctor Gattinoni, no tuvo la mejor idea de ocurrirse decir en esos momentos de poner en duda si realmente esta enfermedad es un distrés o no. De hecho, en esta carta al editor que figura abajo, en el título está diciendo puntualmente que esto no es un distrés, ¿sí? Y eso, a mi entender, fue algo imprudente por parte de ellos, porque son gente que conocen el tema, y han generado mucha confusión, mucha ansiedad y temor en la comunidad médica. Porque de golpe te digan que no es un distrés, entonces empezamos a decir, bueno, si no un distrés, ¿qué es? ¿Y cómo lo vamos a ventilar? ¿No? Eso genera mucha ansiedad y mucha confusión. Ahora, ¿cuáles son los argumentos? Fíjense que todo esto son editoriales o carta del editor, donde los autores no presentaron un solo paciente. No hay evidencia de lo que acaban de preguntar o confirmar, ¿sí? Cero de evidencias, y ahí yo un poco me enojo con este tipo de publicaciones, porque las revistas, fíjense Critical Care o el Blue Journal, son un poco, permiten este tipo de publicaciones, este tipo de comportamiento en un momento crítico, donde todos necesitamos un poquito de claridad y de serenidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los argumentos que los médicos, estos médicos, decían por qué esto no era un distrés? Y realmente los argumentos son muy pobres, especialmente la carta del editor al Blue Journal, porque realmente es vergonzoso lo que publicaron, con un vacío de contenido, la verdad que nos resiste el menor análisis. Lo que sí yo me puse un poco en lugar de ello y pensar, digo, ¿por qué esta gente pensó o propuso que esto no es un distrés, ¿no? Entonces uno puede decir como argumento que, bueno, inicialmente la neumonía, ¿no? El distrés es una neumonía generada por el COVID-19, tiene una presentación media típica, donde hay una disociación gasométrica radiológica, que ven ustedes acá, quiere decir que son pacientes que están muy hipoxémicos, pero con pocas imágenes en la tomografía. Pero recuerden ustedes que la tomografía no mide edema pulmonar. Tal vez si uno hace una ecografía en esta etapa precoz puede ver las líneas tipo B y puede diagnosticar la neumonía, pero la tomografía necesita un poco de tiempo que se consolide esta lesión en el pulmón para realmente hacerse visible. Por otro lado, también tenemos una disociación clínico-gasométrica, es decir, pacientes que están muy hipoxémicos, pero no están con sintomatología, no están disneicos inicialmente. A eso se lo llamó hipoxemia silente o hipoxemia feliz, que no es patognomónico de esta enfermedad, porque se ve muchas veces en algunos pacientes cuando hacen una neumonía segmentaria, esa neumonía genera un shunt, y por lo tanto se ponen hipoxémicos, pero el resto del parénquima está sano en ese inicio de la enfermedad, el paciente no tiene ni taquipnea, ni disnea, ni aumento del espacio muerto con hipercamia, ¿sí? Otro ejemplo de esta hipoxemia feliz son las cardiopatías congénitas con un shunt derecha-izquierda, que suelen los chiquitos, ¿no? Los pacientes que están hipoxémicos, por un lado, pero por otro lado no tienen sintomatología, están tranquilos, están sin sensación de disnea, ¿sí? También tenemos que esta enfermedad se caracteriza por tener inicialmente una mecánica aceptable, cosa que no se ve en los distrés típicos, y se habla de que hay una gran afectación vascular pulmonar con inhibición de la vasoconstricción pulmonar hipóxica y la presencia de tromboembolismos periféricos. Bueno, esto que parece raro es al inicio de la neumonía, no tiene nada que ver con una situación, con un distrés, ¿sí? Posteriormente, cuando estos COVID se transforman en un distrés, el cuadro cambia totalmente. Entonces, estos no son argumentos para decir que esta enfermedad no es un distrés, ¿sí? Por otro lado, este mismo grupo propone otra explicación de la enfermedad, habla de que esta enfermedad es muy parecida al edema agudo de pulmón de la altura, porque es de inicio rápido, porque es un edema pulmonar no cardiogénico, porque está inhibida la vasoconstricción pulmonar hipóxica, es lo que dicen, no hay ninguna evidencia de eso, hay mucha hipoxemia,
Y se habla también del estrés capilar, de una lesión de la membrana alveolo-capilar del lado endotelial que está generado por un trastorno en el flujo pulmonar. Obviamente, el COVID no es así, porque tiene, sí, mucho colapso y zonas de atelectasia, cosa que el edema causado por la altura no lo tiene. O sea que descartamos esta teoría como una responsable de esta enfermedad, ¿no? Por otro lado, apareció al inicio de la pandemia algo que preocupó mucho, a mí la verdad me metió miedo, que era de una comunicación de unos médicos chinos que decían que el virus generaba un trastorno en la unión del oxígeno en la hemoglobina, como si fuera una intoxicación por monóxido de carbono, una cosa así, donde describían todo el mecanismo fisiopatológico en detalle, con gráficos, dibujos, y resulta que era todo mentira, era una hipótesis que habían generado los autores, que cuando se lo escarbó un poquito y se fue a buscar qué pasaba con esto, tuvieron que recular un poco y decir que no, que era solamente una hipótesis, que era para estimular la discusión sobre la enfermedad. Resulta que era como una fake news, no tenían nada de real, son todas teorías, estas dos teorías que no tienen ninguna evidencia que lo soporte, ¿sí? Así que todo hasta el momento de que le vengo contando, cero evidencia por parte de estos autores. Entonces hagamos al revés. No digamos por qué no es un distrés, digamos por qué es esta enfermedad es un distrés. Y vayamos directamente a la definición, que esta definición, que es la definición de Berlín del distrés, y vamos a ver si realmente el COVID se pega a este tipo de definición. Entonces el COVID vemos, según la clasificación de Berlín, es de comienzo agudo, o sea que sí, que está bien. Tiene imágenes tomográficas o placas de tórax que muestran infiltrados bilaterales y en forma asimétrica, también se da. Es un edema de pulmón no cardiogénico, también se da. Y hay un gran trastorno de oxigenación, que ya sabemos que es así, inclusive con uso de niveles de PIB elevado y FiO2 alta, ¿no? Con gran caída de la PAFI. Entonces, por definición, esta enfermedad severa, cuando el COVID es severo, es un distrés. Vayamos a ver la anatomía patológica. Yo siempre digo lo mismo, la medicina es una ciencia que es muy poco precisa, pero si hay algo preciso en medicina es la anatomía patológica. Es como si fuera yo digo que es la matemática de la medicina, ¿no? Entonces, cuando tenemos duda hay que ver la anatomía patológica. Y el primer información que obtuvimos de la autopsia fue una autopsia que se hizo en Estados Unidos, después aparecieron otras como esta en China, donde confirmaran todos que existía un daño alveolar difuso. Este daño alveolar difuso es típico del distrés y se caracteriza por tener lesión endotelial, epitelial, presencia de membrana hialina, exudado intraalveolares dado por la neumonía, y un edema infiltrado inflamatorio en el parénquima pulmonar propiamente dicho, el intersticio pulmonar, y mucha presencia de tromboémbolos, ¿sí? Los tromboémbolos, a pesar de que estas enfermedades son muy manifiestos, no es tampoco patognomónico del COVID-19. También están descritos en otros tipos de distrés, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista anatomopatológico, esto también es un distrés, y no hay duda. Otra evidencia que tenemos es la evidencia radiológica, tomográfica. Ya desde el inicio de la pandemia en Wuhan, se hizo una descripción tomográfica de la secuencia de las imágenes en 81 pacientes, ¿sí? Que presentaron la PCR positiva. Y se veían imágenes así, tipos de condensación, media de vidrio berilado, se dice, que aparecían inicialmente y después se transformaron en una neumonía, fíjense, con muchas imágenes bilaterales en forma irregular. Posteriormente podía evolucionar a un distrés, con estas típicas imágenes de condensación en las partes declives, con pulmones muy edematosos. Y posteriormente, si el paciente evolucionaba bien, dentro de la ventilación mecánica, había una resolución de las imágenes con algunas secuelas. Esto también es típico del distrés respiratorio agudo. Y por último, también tenemos evidencias clínicas. El estudio más grande que se hizo hasta el momento es un estudio que se hizo en el norte de Italia, en Lombardía, es el estudio de Gracelli, donde describe unos 1.500 pacientes, casi 1.600 pacientes,
donde todos ellos, el 88% de ellos estaban intubados, que estos pacientes intubados recibían una FiO2 muy elevada, recibían un nivel de PIB muy elevado, tenían una PAFI muy baja, muy típico del distrés, ¿sí? Y estos pacientes coincidían con pacientes de otros estudios sobre el distrés respiratorio, pero de orígenes típicos, ¿no? Por ejemplo, con el estudio Landscape, que es un estudio clásico donde se comparan muchos pacientes con esta enfermedad. De hecho, la mortalidad del estudio de Graceli era del 26%, pero tengan en cuenta que el 53% de los pacientes al momento de la publicación todavía estaban intubados. O sea que la mortalidad seguramente ha superado o ha alcanzado el 40% fácilmente, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta, tenemos evidencias clínicas, evidencias radiológicas, evidencias anatomopatológicas, y cae dentro de la clasificación de distrés, por lo tanto, la respuesta es contundente, sí, es un distrés. Todo lo que se dijo previamente, el estudio, las publicaciones de Gattinoni y de otras personas, están fuera de hacemos un pollito a la basura. Ya nos solucionamos parte de nuestro problema. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer, que es muy importante esto, es si es verdad que hay dos fenotipos distintos de distrés en el COVID. Esto seguramente ustedes lo han leído por ahí. Fíjense, a la semana de haber publicado esas cartas, esas editoriales donde decían que no era un distrés, los mismos autores dicen ahora que sí, que es un distrés. ¿Sí? Entonces, como vino una luz divina y se dieron cuenta que realmente era un distrés. Y no solamente dicen que es un distrés, sino que dicen que hay dos tipos de distrés distintos, ¿no? Un tipo L de low y un tipo H de high. El tipo low, según ellos, tenían todas cosas bajas, digamos. Una baja elastancia. La elastancia, ustedes saben que es la inversa de la complacencia, significa que la mecánica es buena, mecánica respiratoria es buena. Una baja relación BQ, que explica la hipoxemia. Una baja reclutabilidad. Y un bajo edema pulmonar, digamos. Bajo peso pulmonar que es con poco edema. Y el otro tipo de distrés que describen los autores es un tipo high de H que tiene todo alto, es decir, elevada elastancia, quiere decir que hay muy, muy mala mecánica, elevado shunt, elevada reclutabilidad y una elevada peso molecular, peso pulmonar generado por el edema, ¿sí? Esta descripción que hacen los autores lo hacen sin presentar ningún paciente, sin ningún tipo de evidencia. En una editorial nuevamente, como diciendo, yo escribo lo que quiero, total, el Intensive Care Medicine, que es una revista más importante, me lo avala, me deja publicarlo y yo voy a decir esto. Y no solamente te voy a decir esto, que es esta clasificación, sino que te voy a decir cómo lo tenés que ventilar, tampoco con ningún tipo de evidencia, ¿no? Dice, a estos lo vas a ventilar con un volumen corriente alto y con una PIB baja, opuesto a todo lo que se dice de cómo ventilar a un distrés con una ventilación protectiva, es decir, esto es una ventilación de injuria pulmonar, claramente, y encima nos dicen, ni se les ocurra hacer maniobra de reclutamiento ni ponerlo en posición. Vaya a saber por qué. Ahora, a este tipo nos dicen, a este sí, ventílenlo como un distrés, porque es más parecido a un distrés, póngale volumen corriente bajo, una PIP alta, y si lo quieren reclutar y poner en prona, hagan lo que quieran. Cuando yo leo esto, la verdad que digo, no puedo creer que esta revista le permita a estos tipos decir lo que están diciendo en esta publicación, sin ningún tipo de evidencia, sin presentar ni siquiera 10 pacientes, algo que diga, que dé un número, que diga que esto es así. Tan es así que, bueno, aprovecho a decir, bueno, voy a hablar con Fernando, que está en Madrid, en el medio del lío, y con Carlos Ferrando Ortolá, que es el jefe editor de la revista española de anestesia, que es uno de los tipos que más publica, anestesiólogo, que más publica sobre ventilación mecánica en España y en Europa, y le digo, a ver, ¿qué opinás de esto? Por favor, decime algo. Y estaban horrorizados, y enojadísimos también, porque dice, esto no es así. No es así, porque acá, fíjense, decían lo mismo que yo. Primero que están dándole un patrón ventilatorio y injuria pulmonar, por un lado. Y por otro lado, estos son los pacientes que mejor responden al reclutamiento del decúbito prono. ¿Sí?
y se lo están negando. Entonces estamos ventilándolo mal y le estamos negando un tratamiento que lo puede beneficiar. Y por otro lado me decían, mirá, ¿no? Gerardo, no hay un paciente igual a otro. Paciente por ahí, algunos responden al reclutamiento, otros no. El que respondió al reclutamiento a los 3-4 días no responde más. El que no responde al prono, después responde al prono, y viceversa. Un paciente tiene compliance alta, otro baja, otro intermedia. Es todo una mezcla que es típico del distrés, justamente. Se caracteriza por ser una enfermedad muy heterogénea y con distintas características. Entonces es imposible clasificarlo en estos dos tipos de fenotipos. Tan es así que, bueno, voy a buscar, digo, bueno, yo estoy muy sesgado con mis amigos que opinan más o menos parecido a lo que opino yo, entonces vamos a buscar otras voces, por ejemplo, el doctor Corey Harding, que es un profesor de la Universidad de Harvard, capital de Massachusetts, donde también castiga mucho esta publicación, y fíjense, yo rescato una frase que dicen, que es muy contundente, que dice, los autores están en una posición perversa de decir, por un lado, que es un distrés, cosa que hace una semana por la otra publicación decían que no era, ¿sí? No nos olvidemos de eso, nos dicen que es un distrés, pero al mismo tiempo nos están obligando a ventilar a los pacientes con un patrón de injuria pulmonar, es decir, un volumen corriente alto y un nivel de PIB bajo, cosa que va en contra de la evidencia relacionada con el distrés. Si hay algo que se demostró en estos últimos 20, 30 años, que con la ventilación protectiva, con volumen de corriente bajo y con PIB por lo menos moderado a alto, era lo que reducía la mortalidad en estos pacientes. ¿Sí? Otras voces también, del grupo de voz de médicos holandeses, que también son muy críticos con esto, y ellos dicen, bueno, yo tengo evidencia, tengo 38 pacientes con COVID positivo, con imágenes tomográficas, voy a hacer un análisis tomográfico y voy a ver qué pasa. Entonces hacen este gráfico. Acá ponen zonas pobremente aireadas y colapsadas en la imagen del análisis, en la imagen tomográfica. Fíjense que el plot acá muestra un promedio, una mediana que está cercano al 60-65% de pacientes con mucho colapso. Ponen acá la complacencia, con una mediana en los pacientes de 40, pero una gran variabilidad. Y empiezan a poner los pacientes. Los pacientes en rojo son los que, la forma high, que es el distrés severo, como este de acá, que obviamente tiene mucho colapso y poca complacencia, ¿sí? Pulmones muy rígidos. Ahora, del fenotipo L hay 2 pacientes. Y el 65% de los pacientes caían en una descripción, una nebulosa que no tenía nada que ver con estos 2 fenotipos. Entonces, con esto estamos demostrando claramente de que está mal clasificarlo de esa manera. De hecho, yo estoy convencido que esto, con esta imagen tomográfica, no es un distrés, muchachos, esto es una neumonía de un paciente que está con pulmones todavía bastante bien, estará hipoxémico porque es una enfermedad que da mucha hipoxemia, pero vos lo habrás intubado, pero esto es una neumonía, fíjense la complacencia que tiene. Lo que pasa es que en la clasificación de distrés, la clasificación de Berlín, que es una clasificación muy mala, a mi entender, es muy inclusiva. Entonces da hipoxemia y ya casi todo el mundo tiene un distrés. ¿Se entiende, no? Perfecto. Entonces, como respuesta a esta pregunta, no existen 2 fenotipos. Hay tantos fenotipos como casos de distrés generado por COVID-19 existen. ¿Sí? Entonces, un paciente es distinto al otro, cada uno es un universo aparte y se lo puede tratar de distintas maneras. Fíjense que yo me pasé casi la mitad de la charla tratando de explicar lo que el sentido común no responde, ¿no? Todo el mundo, era más fácil decir que era un distrés de entrada y no generar tanto confusión y tanto problema. Ahora está todo el mundo, por algún lado, algunos que opinan como yo, que están siendo muy críticos con este tipo de publicaciones, pero por otro lado hay gente muy ingenua que se cree lo que les venden. Entonces, y hagan la prueba, vayan a su hospital, hablen con los terapistas, no le digan nada de esta crítica, y díganle, a ver, decime, ¿es verdad que hay dos fenotipos distintos de distrés? A ver, contame cómo hay. Y le van a contar, va a decir, no, hay un low y hay un high, y al low hay que ventilarlo así, y al high hay que hacerle tal cosa. Y se lo van a creer, y se lo van a creer. Aquel que sabe un poquito de ventilación mecánica, ya le entra la duda y se da cuenta que esto así no es. Fíjense el daño que puede generar un grupo de
médicos irresponsables, porque saben muy bien lo que es el distrés, saben exactamente lo que es el distrés. Son muy responsables y son perversos, porque lo único que están buscando es una publicación, ¿sí? Entonces, por querer publicar 2 o 3 cosas, generan un lío terrible, una confusión, y una sensación de angustia al médico que sabe menos y que tiene que estar en la trinchera ventilando a estos pacientes. Entonces, para dejarlo bien clarito, esto es un distrés, muchachos, vamos a ventilarlo como se ventila un distrés. Y eso nos tiene que dar certeza. Que la mortalidad es alta, es alta, porque es así. Los distrés tienen mortalidad alta. Pero es un distrés y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Basta de confundir a la gente. Entonces, ¿qué es el COVID-19? Es la misma enfermedad que evoluciona en distintas fases. Puede aparecer como un síntomas gripales inespecífico o una neumonía, y esa neumonía puede ser de leve, muy poco sintomática, a grave, y se puede transformar en un distrés. ¿Y todo eso de qué va a depender? Va a depender de la carga viral, va a depender de la respuesta del huésped, o sea, de cómo está su sistema genético, bueno, inmunológico, porque eso va a depender, por eso algunos pacientes se incendian y otros están asintomáticos. Va a depender de las comorbilidades que usted conoce muy bien, la edad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, todas las enfermedades cardiorrespiratorias crónicas. Pero también va a depender, y esto es muy importante, el tratamiento ventilatorio de inicio. Cómo manejaron a esos pacientes. Eso es fundamental, porque si hacemos las cosas bien, tenemos muchas chances que a este paciente le vaya bien. Entonces, lo que tiene esta enfermedad, que esta etapa, la evoluciona rápidamente, pero como los otros coronavirus, como el SARS, como el MERS, ¿sí? Inclusive como la gripe aviar. Son enfermedades que evolucionan rápidamente y de un día para otro se pone mal. Entonces el paciente empieza con síntomas acá, a tiempo cero, con estas imágenes, y tal vez al 5.º día, 7.º día está incendiado, ya agotó todo lo que se le podía hacer y hay que intubar. Y si este paciente se lo intuba y se lo cuida y se le cuida el pulmón, puede ser que se estuve rápidamente, al cabo de ya 10, 14 días, 15 días, y seguramente vamos a estar en presencia, estuvimos, mejor dicho, en presencia de una neumonía. Porque un distrés no se estuva en 7 días de ventilación mecánica o en 5 días. ¿Sí? Realmente esto evoluciona a un daño alveolar difuso y la cosa va para largo. No es tan fácil. Eso es un distrés. Ahora es importante cuando hablamos de ventilación mecánica recordar cuáles son los mecanismos de injuria pulmonar. Esto lo tenemos que tener muy claro. Entonces hay 2 tipos de injurias. La que aparece en el paciente ventilado y la que aparece en el paciente con ventilación espontánea. La que aparece en el paciente ventilado, ustedes lo conocen bien, es la BILI, es la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, que ocurre cuando le aplicamos un volumen y una presión a presión positiva, forzamos a un pulmón que está enfermo, con una enfermedad muy heterogénea, y eso hace que en cada ciclo mecánico haya zonas del pulmón que sufran mucha tensión, es decir, mucho estrés, y otras zonas del pulmón que reciban mucho volumen y se deformen, es decir, que reciban mucho, lo que se llama strain, ¿no? Entonces, este aumento del estrés y el strain genera lesión en la membrana alveolocapilar, perpetúa la enfermedad. Por eso se dice que la ventilación mecánica en estos pacientes puede ser de un arma de doble filo. Lo salva por un lado, pero por otro lado lo puede matar también. Entonces la única forma que tenemos de amortiguar esa bili es ventilando de forma protectiva. Una manera de tratar de limitar los volúmenes corrientes y las presiones para que no se siga rompiendo el pulmón. Ahora aparece acá una nueva entidad en los últimos años, que es la PCILI, se llama, que es una tipo de injuria como esta, pero que aparece cuando el paciente ventila de forma espontánea. Esto viene de la sigla en inglés del Patient Self-Induced Lung Injury, es decir, que el mismo paciente está generándose su injuria pulmonar, pero para ello tiene que tener la lesión pulmonar, la respuesta inflamatoria, el edema, y un driving respiratorio alto, es decir, la necesidad de respirar en forma profunda y forzada, porque está con mucha disnea, y eso genera un cambio en el volumen corriente muy importante y un cambio en el delta de presión, la presión transpulmonar me refiero, no el valor absoluto de presión, porque está presión aire ambiente, sino que lo que dice ahí es que la presión transpulmonar inspiratoria es muy negativa y la expiratoria se hace ligeramente positiva, es un gran gradiente. Entonces, gran gradiente de presión, gran gradiente de volumen,
y genera la misma lesión que hace la bili en ventilación controlada. Esto, el grupo de Toronto, en Canadá, donde está Brochard y Slasky, ha estudiado mucho este mecanismo, junto con el doctor Yoshida, que es un japonés que fue el que lo describe en el modelo animal, y entonces recomiendan la intubación precoz en estos pacientes para que no se lastimen su pulmón ventilando de esta manera, usando la ventilación como si fuera una manera profiláctica, obviamente acá siempre usando el patrón de ventilación protectiva, por eso pongo esta flecha roja que los une, y de esa manera explicamos por qué desde el inicio de la pandemia se decía a estos pacientes hay que intubarlo de entrada, para evitar esta famosa PCI. Y sabiendo y conociendo que la ventilación no invasiva y la cánula de alto flujo son procesos que vaporizan el virus, entonces queda todo como redondito. Es decir, hay que ventilar, intubar a los pacientes y ventilar de entrada. Eso por lo menos era lo que recomendaban a el inicio. ¿Cómo es la ventilación protectiva? Bueno, esto es un resumen de lo que ustedes ya saben, ¿no? Ventilarlo con un volumen corriente de 6 mililitros kilo de peso teórico, no peso actual, real del paciente, sino el peso teórico, que se saca con el sexo, la edad y la talla. Usar una presión plató lo más baja posible, lo posible por debajo de 28 centímetros de agua. La PIP generalmente titulada, buscar cuál es la mejor PIP óptima, en base generalmente a la mecánica, a cuál es la mejor complacencia, la mejor distensividad pulmonar. Eso se hace mejor en un contexto de una maniobra de reclutamiento, pero hay gente que no le gusta hacer maniobra de reclutamiento, no la sabe hacer, le da miedo, o directamente el paciente no responde a la maniobra de reclutamiento. Entonces una forma de titularlo es de dar distintos niveles de PIP y ver cuál es la que dio la mejor mecánica, ¿sí? Y usar ese nivel de PIP. También la ventilación protectiva se caracteriza por tener una diferencia de presión, driving pressure, diferencia de presión entre la plató y la PIP, lo más baja posible, si es posible por debajo de 15 centímetros de agua, eso que demostró Amato claramente que esto reducía la mortalidad. Usar la FIO2 lo más baja posible que permita al paciente, y frecuencia un poquito más alta de la normal para tratar de amortiguar la hipoventilación que genera bajar el volumen corriente, y para tratar de amortiguar la hipercapnia. Son pacientes que se ponen muy hipercámicos, tienen espacio muerto muy elevado y no hay que buscar querer normalizarlo, se lo deja con una hipercapnia permisiva, ¿sí? Ahora, este tipo de ventilación, así tipo receta de cocina, tiene que ir personalizándose y adaptándose a lo largo del tiempo por parte del médico tratante. Entonces el médico va probando, ajustando, subiéndole la PIP, bajándole, reclutándolo si tiene un efecto positivo, aspirando las secreciones, que de hecho esta enfermedad genera secreciones muy abundantes con muchos problemas para los médicos. Para continuar a lo largo del tiempo la ventilación mecánica. De hecho hay que cambiar el tubo continuamente, tiene su característica especial. Pero el médico tiene que estar ahí, optimizando o personalizando la ventilación mecánica en base a esta guía, que lo saca de la información que tiene de la monitorización. Actuando de esta manera, la mortalidad en el Hospital La Princesa, en Madrid, donde está mi amigo Fernando Suárezino, es del 26%. Con casos severos, porque yo soy testigo de revisarle los pacientes, principalmente en parte de la capnografía volumétrica, son pacientes que prácticamente tienen los pulmones destruidos. Y a esos pacientes lo esperan, lo tratan, lo personalizan, y con una mortalidad relativamente baja. Ahora, el COVID en realidad se presenta con insuficiencia respiratoria, inicialmente. Entonces, ¿cómo tratamos? ¿Qué es una insuficiencia respiratoria? Bueno, ya sabemos que es una PO2 por debajo de 60, una saturación por debajo de 90 o menos, una PCO2 por arriba de 45, un pH menor de 7,35, taquipnea, una frecuencia más de 30 y disnea. Todo eso clínicamente nos dice que es una insuficiencia respiratoria aguda. Tal vez ahora con el COVID se busquen límites un poquito más bajos porque tienen hipoxemias bastante severas y muchas veces se aguantan pacientes que con otra patología se hubieran intubado, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que aplicar? Aplicar, bueno, esta pirámide en forma progresiva. Empezamos con la oxigenoterapia normal, con cánula o con máscara de Campbell o de no reinhalación, pasamos a la cánula de alto flujo,
a la ventilación no invasiva, a la ventilación invasiva y al ECMO. En China, por ejemplo, para que ustedes vean unos números, tenemos que el 5,1% eran casos graves y necesitaban ventilación no invasiva. De este 5,1, 2,3, que no lo veo bien ahí, 2,3% es ventilación invasiva, se van a intubar, y de ellos un 0,5% van a ECMO. Más o menos estos son los números que vinieron del inicio de la pandemia. En nuestro medio el ECMO no es común, pero sí tenemos la opción de hacer estos 3 tratamientos. Entonces vamos a ver estos 3 tratamientos. Hice una tabla donde pongo los pros y los contras de cada uno de lo que es todo lo que sea no invasivo y lo invasivo. Seguramente a ustedes se les ocurre que me he olvidado alguna ventaja o desventaja. Si las tienen, después me la comentan al final y las agregamos a la lista, ¿sí? En la ventilación no invasiva y la cámara de alto flujo sabemos que son como ventaja que evitan la intubación. De esa forma no disponemos de más equipo, de más camas y más respiradores para, no solamente para COVID-19 severo, sino para otro tipo de pacientes que necesitan también gammaterapia, porque hay otras enfermedades también, no nos olvidemos de eso. Estas modalidades evitan la BILI porque no están intubados, evitan la traqueotomía porque no están intubados, no es necesario hacer traqueotomía, y tiene menor sobreinfección, neumonías bacterianas sobreinfectadas, porque al no tener el tubo, que es una vía de aumento de neumonías bacterianas, bueno, ya estamos reduciendo el número, ¿no? Ahora, dentro de las desventajas tenemos que, principalmente la BNI necesita más horas de trabajo del personal, tiene que estar más encima del paciente. Sabemos también que se vaporiza el virus con las 2 modalidades, eso está claro, y lo pongo en rojo porque es el principal contra que tiene. La FIO2 está bastante limitada, precisamente la BNI no se puede subir mucho y es muy difícil titularla, es muy impreciso. Generan la PCILI, esta injuria pulmonar asociada a la ventilación espontánea, las dos generan lo mismo, y los dos se sabe ya, hay estudios que lo demuestran claramente, que si se prolonga mucho el tiempo, se exagera mucho con estos tratamientos, estando el paciente mal, es decir, retrasando la intubación, la mortalidad aumenta, ¿sí? Para los dos. Tiene poca monitorización, es decir, que más allá de la clínica y la saturación con el oxímetro de pulso, no hay forma de obtener otro tipo de información. Necesitan habitaciones a presión negativa, no están en todos los hospitales. Eso es un gran problema. Lo que hacían en España era, como tenían pocas de estas habitaciones, poner varios pacientes en esas habitaciones, obviamente con el personal con todo el cuidado, ¿no? Correspondiente. Entonces ponían solamente a 1 o 2 enfermeros con una sala con muchas de estos pacientes, y trataba de minimizar también el contacto de los pacientes con muchos enfermeros o médicos a la vez. Ahora, la ventilación invasiva tiene la ventaja de evitar justamente esta injuria que genera el paciente cuando está en ventilación espontánea. Evita la vaporización siempre y cuando, bueno, no sea el momento de la intubación ni aspiración de secreciones, pero si nadie lo toca, no vaporiza. Se controla bien la vía aérea. Vamos a tener un buen monitoreo, porque tenemos lo que se nos ocurra, porque el paciente está conectado a la máquina y tenemos toda la información. La FIO2 es muy precisa y confiable, y en teoría menos personal es necesario para estar manejando estos pacientes, ¿sí? Comparado por lo menos con la BNI. Y la desventaja es que tenemos más chance de generar la BILI, eso ya lo sabemos, por eso hay que hacer bien las cosas, y está la posibilidad de prolongar el tratamiento, que se quede más tiempo el paciente intubado y se prolongue la estadía, ¿no? Y esto ocurre, yo he escuchado a muchos decir que no, hay que tratar de no intubarlo rápidamente porque está la posibilidad de que lo tengamos que intubar y la intubación vaporiza el virus y entonces nos estamos exponiendo más a la infección. Yo les cuento que en España, yo no sé si ya están curados de espanto, pero como descubrieron que la traqueotomía les traía muchos problemas, generalmente la traqueotomía se hace para una buena toalete bronquial. En este caso tenía muchos problemas porque los pacientes estaban anticoagulados y con corticoides y inmunosupresores, entonces se le infectaban, sangraban y era un lío. Entonces decidieron no hacer más traqueotomía
lo que hacía era cambiar el tubo, porque tenían muchas secreciones, se formaban tapones de moco, que no permitían ventilar bien los pacientes. Entonces lo que hacían directamente, se ponían la escafandra, los guantes, tomaban todos los recaudos necesarios, se cambiaba el tubo y hasta ahí se acabó. Y por lo menos mi amigo me dice, mira, yo me hice PCR, me hice todo y sigo estando como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Solamente con el cuidado habitual, lavado de manos, guantes, protección en la cara cuando va a intubar, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Ahora, ¿usamos entonces o no usamos la ventilación no protectiva por el tema este de la vaporización? Entonces, fíjense lo siguiente. En reportes de Estados Unidos, el paper de Richardson que se hacen con pacientes en Nueva York, de 2.000 y pico de pacientes que habían tenido un outcome, muchos dados de alta y otros que se habían muerto, el 12% estaban ventilados. Y de ese 12% se murió el 88%. El 88%. Un estudio de China con casi 200 pacientes, 191 pacientes, el 17% recibieron ventilación mecánica y se salvó uno. ¿Sí? Uno solo. Entonces, algo está pasando. ¿Cómo puede ser que se tenga esta mortalidad si yo le estoy contando que en Madrid, en el Hospital de la Princesa, mortalidad del 27%, del 26%, perdón. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahí eso lo estuvimos hablando con Elcio, con los mismos españoles, y con la gente que más o menos sabe del tema, ¿dónde está la explicación de todo esto? Y realmente tenemos muy poca información ahora como para saber exactamente qué está pasando. Se puede hacer distintas conjeturas, ¿no?, de esto, pero fíjense, uno de los principales puntos es que lo que hicieron acá es respetar lo que dijo el Grupo de Toronto. Hay que intubarlo en forma precoz y dejarlo... Claro, lo intubaban, lo dejaban ventilado y aparecían los problemas. Imagínense también que en Estados Unidos la ventilación es muy de protocolo, muy medicina basada en evidencia, no se hace absolutamente nada, no se los recluta, prácticamente no se los toca al paciente. Y en España sabemos que y yo doy fe de esto, porque lo conozco a Fernando, que se personaliza absolutamente todo, y se está continuamente arriba del paciente. Entonces, por un lado, tal vez esto sea resultado de lo que se llama los protocolos que deriva la medicina basada en la evidencia, que no te deja hacer nada, que te deja ahí, que bueno, al paciente casi no lo puedes tocar, versus lo que hacen en España, que es muy parecido a lo que hacemos nosotros, la medicina que hacemos acá en Argentina, que es todo muy personalizado, ¿no? Que uno usa su experiencia, su conocimiento, y testea al paciente y lo mide, y ve cómo está la respuesta, mejoró, si mejoró, seguimos así, si empeoró, volvemos para atrás, vayamos a ver otra, mejor pongámoslo en prono, o mejor reclutémoslo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez sea esta diferencia de mortalidad, lo que es la medicina basada en la evidencia, y una medicina personalizada, o medicina de precisión, que la mayoría ahora estamos abogando, ¿no? Esa puede ser una de las explicaciones. Otra es que le hayan hecho a rajatabla acá, como tienen muchos respiradores, meter a todo eso en respiradores, como dijeron en el Grupo Toronto, y para proteger de Pecili, y el paciente se le moría por otro lado. De hecho, yo estoy seguro que ustedes han visto en las redes sociales, los médicos en Estados Unidos, que le agarró la locura de la conspiración, porque le agarra todas las teorías conspirativas, que decían que esto, que no era, que no había pandemia, que esto, que lo otro, pero decían, algo decían, cierto, decían, y encima nos dicen que hay que ventilarlo, y hacemos el tratamiento ventilatorio y los matamos, que es lo que le está pasando con esos números, ¿sí? Entonces, algo hay. ¿Qué es lo que hay? No está claro. Pero seguramente lo que está pasando es que en España, al tener menos camas, por lo menos en España, tener menos camas y menos respiradores disponibles, lo que tuvieron que hacer obligadamente, sin querer, es empezar a usar la cánula de alto flujo y la BNI, porque los pacientes se le morían porque ya no tenían respiradores, ¿sí? Y se empezaron a dar cuenta que con eso salvaban más pacientes y evitaban que muchos vayan a intubación, y de ahí menos pacientes aparecían ya distresados hacia el final de la carrera, ¿no? Entonces, de esa manera, aparentemente, por lo menos subjetivamente, veían claramente de que se estaban muriendo menos, y tal vez sea esa la explicación. Ahora bien, ¿qué hacer o cómo aplicar el tratamiento ventilatorio no invasivo o cánula de alto flujo en el COVID? Bueno, podemos ver las guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que rápidamente con el COVID sacó unas
guías nuevas, adaptadas al COVID, de gente experta en sepsis e infecciones, pero de ventilación mecánica dicen cosas medio horrorosas, pero rescato esto que dicen. Dice, bueno, hay evidencia muy fuerte y recomendable de que si el paciente está hipoxémico hay que ponerle oxígeno. Y hay que tratar que sature más del 90%. Bueno, eso por lo menos no está tan mal. Esa guía, digamos, esa recomendación está buena. Y después dicen, si el paciente sigue con falla respiratoria, está hipoxémico, se puede usar cánula de alto flujo o ventilación no invasiva, pero dice que las recomendaciones para todo es débil. Por esto que estábamos hablando, ¿no? De que vaporice y que uno no sabe si usarlo o no usarlo. Lo que sí está claro es que para esto traigo este slide, es decir, que si el paciente no funciona con esto, hay que intubarlo. Si tiene un drive respiratorio elevado y el paciente no se estabiliza, no estoy diciendo los que mejoran se lo deja con la no invasiva. Si se estabiliza, lo dejamos también con la no invasiva y esperamos. Ahora, si empeora, hay que intubarlo. Fernando lo que me decía, que el principal error, viéndolo en forma retrospectiva, era que el paciente ya venía con ventilación no invasiva, a veces el que andaba muy mal, estaba muy mal. Y ellos insistían con la no invasiva dentro de la unidad porque no lo veían tan mal al paciente, pero cuando se deciden intubarlo ya se daban cuenta que habían perdido un montón de tiempo. Y eso le bajaba mucho las chances al paciente. Entonces, si no funciona, hay que intubarlo. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Y algunos autores hablan de 1 a 2 horas. Ahí nomás definirlo. Pero acá va a depender de la disponibilidad de los equipos y en qué lío estamos metidos en ese momento. Porque uno por ahí lo quiere intubar, pero no va a haber disponibilidad de equipo, así que es todo un problema. Unas palabritas en relación a la cánula de alto flujo. Ustedes saben que es una cánula que se aplica con este flujo tan alto de 60 litros por minuto, gas humidificado y calentado a 37 grados, ¿sí? Como un humidificador activo. Y eso reduce mucho el espacio muerto anatómico. Espacio muerto anatómico por un lado, mejora el trabajo respiratorio porque le da más confort al paciente y porque se humidifica el gas. Y se dice que hay algo de CPAP en el pulmón, que no se sabe muy bien, es muy difícil de medir. Siempre hay que usarlo con un barbijo quirúrgico para tratar de disminuir la dispersión y la vaporización del virus. Hacerlo en lugares especiales, en salas de presión negativa, con personal con la vestimenta adecuada, y algunos hablan de una distancia de 2 metros, cosa que no es tan así, porque hay algunos estudios hechos en voluntario donde demuestran claramente que tosiendo con la cánula de alto flujo o tosiendo sin la cánula de alto flujo, la distancia de las gotitas de flush supera los 2 metros tranquilamente. Así que tampoco es un problema. Sí. Hay un micrófono abierto ahí. Hola. Hay un micrófono abierto, a ver si lo podemos cerrar. Listo. Les contaba. Entonces esto de los 2 metros no hay evidencias. De hecho, no hay evidencias de esto. ¿Qué es peor? ¿Usar la cánula de alto flujo o la BNI? Y hay opiniones opuestas. Hay otro estudio donde ven el personal que cuida a paciente intubado, paciente con cánula de alto flujo y paciente con BNI, y la tasa de infección por COVID en el personal sanitario es la misma. Entonces no hay nada contundente. Lo que sí, hay mucha información de distintos grupos alrededor del mundo que está diciendo lo mismo. Pónganlo en prono al paciente que tiene cánula de alto flujo o que tiene BNI, pónganlo en prono porque mejora la oxigenación y le da más chance, el paciente sigue sin ser intubado en buena condición y aparentemente esto puede reducir la mortalidad. Yo fui testigo de poder ver unos datos de Carlos Ferrando Ortolá, del Clínico de Barcelona, donde él muestra en sus datos, tienen 100 pacientes, alrededor de 100 pacientes ventilados con cánula de alto flujo y con prono, haciendo prono, y tiene una tasa de intubación de solamente el 15%. Es decir, 15% de pacientes fueron intubados. O sea que la gran mayoría no se intuba. Así que posiblemente ahí esté la clave en la mortalidad y en este tipo de terapéutica. En relación a BNI es más controvertido el tema, porque ¿qué pasa con la BNI? Estamos metiendo presión positiva con un tipo de máscara, con este tipo de máscara que fugan por todos lados. De hecho, son fugas no intencionadas que se sabe que es así.
Entonces, si hace BNI hay que tratar de usar el casco helmet, que acá no creo que haya, no sé si hay alguna entidad que tenga los helmet en el país, o esta Total Face, que son máscaras que te agarra toda la cara, que como estas máscaras adaptadas de snorkel, donde se saca el snorkel acá, se hace una pieza con una impresora 3D que se puede conectar a un tubo o a en este caso a un filtro, una membrana HME, y se puede usar tanto para el personal, para evitar usar barbijo y no contagiarse, que es fantástico, o directamente hacer presión no invasiva. De hecho, yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han escuchado hablar a Javier García Fernández, que él decía que acá ponían los sistemas de CPAP de anestesia, un poquito artesanal, con el Aquapack, que es un sistema de hidratación, y en forma casera le daban CPAP. Yo al hospital le di una solución más fácil, le digo, no, pero no hagamos esto, que es tan casero y que no sabemos qué presión estamos dando. Vayamos a buscar equipos de BNI, de CPAP solamente, lo que se usa para la apnea del sueño, que son muy baratos, que se alquilan. De hecho, nosotros acá hay una empresa en Mar del Plata que se alquila, tiene más de 50 equipos. Entonces se alquilan o directamente lo piden a la comunidad. En el Mount Sinai, en Nueva York, hicieron una campaña para recolectar estos aparatos y consiguieron más de 1000 aparatos en pocos días. ¿Sí? La gente se dispone, al que la tiene ahí en la casa y no lo usa, estos equipos los entrega. Entonces se le pone directamente un equipo de CPAP, 8 o 10 centímetros de agua y soluciona el problema y se hace de una manera más precisa, más elegante y no tenemos que estar poniéndole ningún globito ahí, ningún artefacto. ¿Sí? En relación a la ventilación invasiva también se habló de no usar las cánulas únicas que tienen estos equipos de BNI, porque esos equipos tienen una fuga intencionada que se necesita para que el paciente no inhale CO2 acá y se reinhale nuevamente, es para evitar la reinhalación. Obviamente el argumento es que se pierde virus, por ahí se vaporiza, pero esto se evita si ponen un tipo de membrana HME entre la máscara y la tubuladura única. Por eso se abogaba el uso de doble tubuladura, sin fugas, para evitar este problema, pero el problema que tiene es que esto hay que usarlo con un respirador de intensivos, y justamente lo que no hay, y se supone que tenemos que tratar de no usar. ¿Sí? ¿Y cómo se usa la BNI? Bueno, se usa una CPAP alta o la EPAP, en los equipos de BiPAP se llama EPAP, presión positiva al final de la expiración, que es exactamente lo mismo, entre 8 a 10 centímetros de agua, con muy poquita presión soporte, o IPAP, que es la presión inspirada, para tratar de evitar la PECILI, esos volúmenes corriente altos en ventilación espontánea que dañan el pulmón. ¿Sí? Ahora, hace poquito mandamos un video que seguramente ustedes lo han visto, hemos hecho también publicaciones al respecto, donde usamos equipos de BNI para pacientes que están intubados en caso que no tengan equipos disponibles, ¿no? Que se hayan acabado todos los equipos de la terapia. Entonces, muy fácil de hacerlo. Nosotros dimos 3 posibles circuitos distintos para hacerlo. Yo acá les muestro uno para que lo vean nada más, el esquema. El BNI, el oxígeno que tendrían que entrar acá, que no se ve acá, que hay un piquito para el oxígeno, la tubuladura, la membrana HME con la fuga, que tiene que estar obligada para evitar la hipercapnia, por eso se pone el filtro del lado del paciente, todo lo que se elimine por acá no va a tener virus, ¿sí? Va a quedar acá el virus porque esa es la función de la membrana HME, del filtro HME, ¿sí? Ahora, el equipo tiene que tener un modo BiPAP con el modo T, que es el que permite hacer como una presión control. Ustedes setean exactamente con ventilador intensivo. ¿Qué hicimos nosotros con esto? Lo mandamos a publicar a la revista española, haciendo la descripción de los métodos y probándolo en un centro de simulación de Buenos Aires, en la ARBA, con éxito y en paciente también. Después hicimos otra publicación, mandamos a Respiratory Care, donde evaluamos la FiO2 para administrar, que esto es difícil de dar en forma precisa la FiO2 por la pérdida que existe acá, que a veces diluye mucho los gases, pero bueno, somos capaces de poder dar una FiO2 entre el 50 y el 90%, o sea que la FiO2 no sería un problema para usar estos equipos de esta manera. Y ahora estamos haciendo un trabajo clínico, ya llevamos a la mitad de los pacientes, donde comparamos la presión control dada con un ventilador intensivo y con uno de estos aparatos. Y los resultados nos están diciendo que es exactamente lo mismo. O sea que tranquilamente podemos usar esta solución. Entonces, para terminar y dar paso a las preguntas, las conclusiones es que el COVID, bueno, es una neumonía viral
como cualquier neumonía, que evoluciona a veces con mucha hipoxemia, en forma muy rápida, va quemando etapas, que se manifiesta clínicamente con una insuficiencia respiratoria aguda, y que puede, en casos severos, llegar a un distrés, ¿sí? Si aparece el distrés, este distrés por COVID es igual a distrés de otro tipo, exactamente igual, y se lo tiene que ventilar de la misma manera que se ventila cualquier tipo de distrés, ¿sí? Está claro que se puede usar ventilación no invasiva canular de alto flujo para tratar de disminuir la cantidad de pacientes que van a ir a la terapia intubados. Se rescatan muchos pacientes con eso, me lo dijeron una y otra vez los españoles, y yo no lo quería entender al principio, pero es así, y los números lo muestran que es así. Está claro la diferencia de mortalidad entre una unidad en España y una unidad en Estados Unidos, y por ahí debe venir la mano, ¿no? Y a los que se ventilan, porque hay que intubarlo, se lo ventila con una ventilación de protección pulmonar, personalizando el tratamiento y tratando de optimizar el paciente. A medida que va mejorando o va empeorando, algo hay que hacer, no hay que dejarlo solo a la deriva. Dentro de los tratamientos coadyuvantes, que la mayoría del reclutamiento, el prono, el óxido nítrico, el ECMO en España casi no se usó. Lo que más se usó, y me lo volvieron, a mí personalmente me dio satisfacción, es saber de que se usó la mayoría del reclutamiento. Que los resultados eran buenos, que evitaba pacientes que reclutaban y que era exitoso, no lo pronaban. Entonces le sacaban trabajo a todo el personal que ya estaba agotado por todos estos meses que pasaron, ¿no? Ahora no anda el reclutamiento, hay que probar con el prono, que es la segunda terapéutica que funciona bien. Y el óxido nítrico, yo he visto algunos resultados y es un poquito cosmética en los gases, se corta el óxido nítrico y aparece el problema de vuelta. Lo que hace el óxido nítrico es crear una redistribución del flujo pulmonar hacia zonas que están ventiladas, y entonces mejora un poco los gases. Eso no quiere decir que el paciente se salve al final del día, ¿no? Bueno, nada, quedo a espera de las preguntas y algún comentario. Está Elcio también, que ya sabe, yo ya le dije que si tiene que hacer algún comentario, alguna corrección o algo, estamos disponibles a eso. Muchísimas gracias, Doc. Yo antes de hacerle las preguntas que he captado del chat, quiero ver si el doctor Turqueto quiere hacer algún comentario o agregar algo a lo que se ha venido hablando. No, por mí es que empiezan las preguntas nomás. Bien, igualmente no son muchas las preguntas. La primera pregunta fue en los pacientes ventilados con ventilación protectiva. ¿Hasta qué pH y CO2 esperan para cambiar de terapéutica ventilatoria? Bueno, el tema de en una época existió lo que se llamó hipercamia permisiva, que se trataba de no ventilar tanto los pacientes, se daban cuenta que si querían normalizar los gases, hacían pelota el pulmón. Bueno, con Elcio hemos visto en la década de los 80, ¿te acordás, Elcio? Que al paciente se lo ventilaba para tener unos gases hermosos, pero el paciente, los pulmones le explotaban prácticamente. Neumotórax, enfisema subcutáneo, neumomediastino. Entonces, obviamente, se empezó a aprender de lo que se necesitaba era bajar la ventilación. Eso genera hipercamia. Después está de Hickling, que salió con el tema de la hipercamia permisiva. Se permitió así, con pHs por lo menos hasta 7,2, sin ningún tipo de problema. Con PCO2 de 70, 80, tampoco sin problema. Mientras que mantenga ese pH, está todo bien. Lo que sigue, chequea muy bien, que no tenga una acidosis metabólica asociada, porque ahí vamos a estar en problemas, ¿sí? En este caso, en los últimos años, tal vez, siguiendo la evolución del tema de la hipercamia, ya se normalizaba un poquito la eliminación de CO2, aumentando la frecuencia, y no se veían hipercamias como se manejaba antiguamente. Ahora con el COVID aparece de vuelta la hipercamia, porque es una enfermedad que genera mucho espacio muerto, que hay un compromiso vascular muy importante, que es lo que genera el espacio muerto, y el espacio muerto, como todos saben, genera hipercamia. Entonces, se tiene que convivir con cierto grado de hipercamia manteniendo esos límites. No sé si le contesté. Bien, Sí, no, Doc, la otra pregunta. Sí, a ver, Elcio quería hacer un comentario, dale. Sí. El problema de la BNI es que no tiene la posibilidad de conocer cuál es el volumen que está manejando el paciente, el volumen corriente. Es una ventilación por presión. Salvo que se utilicen respiradores intensivos para BNI, cosa que es un sinsentido, porque usamos BNI para no usar respiradores intensivos.
lo que debe guiar el cambio de BNI a invasivo es la mecánica respiratoria. Todo lo que describió Gerardo de la lesión inducida por el paciente tiene que ver con aumento del drive respiratorio y grandes oscilaciones de presión en el pulmón. Si uno coloca BNI y el paciente disminuye la frecuencia respiratoria y baja el esfuerzo respiratorio, eso con una buena saturación, aunque tenga una PCO2 de moderada, discretamente alta, no es un problema clínico. Pero si lo tenemos ventilado con BNI, empeora la frecuencia respiratoria, empeora la dinámica de la mecánica respiratoria, pero la PCO2 baja, igual es un criterio para intubar. O sea, el tema es la mecánica respiratoria. Tiene que mejorar francamente con BNI, que es lo que describen en España los pacientes que andan bien. BNI o cánula de alto flujo, cualquiera. Recuerden que todas las insuficiencias respiratorias que respondieron a métodos no invasivos anduvieron mejor con cánula de alto flujo que con BNI. El problema es que hay muy poca cánula de alto flujo en Argentina, es muy caro el sistema. Habría que generarse algún sistema criollo para poder hacerlo. Ahí se puede hacer, sí. De hecho, es muy fácil hacerlo, se lo voy a enseñar cómo se hace. El único problema es que tienen que conseguirse un flujímetro que llegue a 60 litros minuto, que son bastante caros, pero hay, dando vuelta ahí. Lo que tienen que hacer es conseguir una tubuladura de las tubuladuras de aspiraciones. No sé si vieron cómo las venden. Sí. La venden como si fuera una rueda de auto, envuelta en un plástico. Claro, entonces agarran los dos extremos. Uno lo ponen al flujímetro, el otro lo ponen a una trampa de agua, parecido hacia una botellita, que pase para humidificarlo, ¿no? Necesitan tener agua, un sistema burbuja que genere cierta humidificación, y a todo eso lo envuelven con plástico y le ponen un caloventor de los que usamos para calentar los pacientes a 37 grados. Al ratito van a tener casi 37 grados de gases exhalados con humedad. Y eso se lo pueden poner con la canulita nasal, pero con este tipo de cánula que son especiales, ¿no? Que son las cánulas del equipo de alto flujo, ¿sí? Bueno, tengo dos preguntas en relación al tema de BNI. Una de las preguntas que más o menos lo que me estaba hablando es, la pregunta concreta es, ¿qué tiempo se espera entre el fracaso de la BNI y la decisión de intubar? Y si ese tiempo, al prolongarse, puede aumentar la morbimortalidad del paciente. Sí, tal cual. Está claro que es así, que aumenta la morbimortalidad, y eso está demostrado tanto para la BNI como para la cánula de alto flujo. Si se lo prolonga y el paciente anda mal y no responde, prolongar eso es sacarle chance al paciente. Esos son los pacientes que generalmente hay que intubar, ¿sí? Eso o sea, no hay un tiempo determinado. No. El tiempo después, cuando fracasan las terapéuticas, hay muchos, yo lo dije al principio, hay personas que dicen, o expertos que dicen, entre 1 a 2 horas, tiene que ser lo más precoz posible. El problema que vamos a tener es que vamos a tener los equipos ocupados, vamos a tener la intención de intubarlo, el paciente va a andar mal y no lo vamos a poder intubar porque no vamos a tener equipos para ventilar. Ese es un posible o un potencial escenario que podemos llegar a tener en el medio de la crisis, ¿no? De una potencial crisis. Y ahí está el tema, que lamentablemente, como pasó en Europa, se exageró con este tipo de tratamiento porque no les quedaba otra. Y ahí aprendieron a los tumbos, a los ponchazos, de que muchos de estos pacientes se salvaban. Bueno, y con respecto a BNI, la otra pregunta fue que vienen los vapores o la aerosolización al utilizar la BNI. Claro, eso está demostrado y es así, y ya se sabe, y justamente por eso se contraindicó el uso de esta terapéutica inicialmente. Por eso se contraindicó. El tema está en que el gran problema que tenemos es que no hay equipos y que hay que hacerle algo porque el paciente se está muriendo de una hipoxemia, ¿sí? Entonces por eso se ha exagerado y se trata de hacer como hicieron los españoles, poner todos los pacientes en una sola sala, si es posible a presión negativa, con el personal, con toda la vestimenta, si es posible con traje de Tyvek, para no estar expuesto a la vaporización del paciente. Porque por más que se ponga barbijo, el problema está.
O sea que no se puede prevenir la vaporización como tal. No hay forma. Salvo que se use un casco helmet o una total face de esta manera, que se adapte muy bien a la cara del enfermo, se use el filtro y nada el más. paciente lo tolere. Ahí el grado de vaporización es mínimo. Bien, bien. La otra pregunta viene en Igualmente, relación... ¿puedo ahí aportarle algo? Ah, ¿Sí? sí. Sí, Doc, por favor. Este es un cuadro que tiene una evolución muy larga. Hay que tener paciencia. Tal cual. Si los pacientes pueden andar bien con BNI en un momento y después necesitar intubación, porque viene el periodo de alto proceso inflamatorio y empeora el tema pulmonar. Hay que estar muy atento continuamente a cómo están, porque pueden responder a BNI, pasa un periodo de tiempo y luego empeora su situación y uno tiende a quedarse con lo que había andado bien antes. Hasta ahora la mamá está con la tablet. Bien, muy bien. La otra consulta que tengo es con respecto a la anticoagulación. En primer lugar, si hay que hacer anticoagulación precoz y si los niveles de dímero D pueden dar pronóstico y evolución de la enfermedad. Sí, de hecho es así, el dímero D también y la ferritina han sido también marcadores de buen pronóstico en la ventilación invasiva, con la cánula de alto flujo, digamos, más que la ventilación invasiva. Por lo menos algunos de los datos que recuerdo haber leído de estos datos que vi en España. Que eso es promisorio porque uno tendría un marcador, por lo menos la ferritina, saber que también si está empeorando el paciente, el pronóstico, o sea, si aumenta, el pronóstico peor, y si lo tenemos más controlado, el pronóstico es más favorable. En relación al dímero D, sí, es así. El estado de hipercoagulabilidad existe, es muy notorio, el dímero D lo marca muy bien, y generalmente se usa se está empezando a usar, o sea, en la enfermedad se aprendió a usarlo en forma precoz, el uso de enoxiparina, ¿sí? Para tratar de evitar este problema, y cuando el paciente estaba muy mal, se subía inclusive hasta dosis anticoagulante, no dosis profiláctica. El problema, que es lo que le voy a contar ahora, es que uno de los grandes problemas que me decía Fernando a largo plazo de todos los pacientes eran los problemas generados por la terapéutica. Entonces vieron un montón de problemas por la hidroxicloroquina, arritmias de las que se le ocurran, un montón de problemas con los retrovirales, un montón de problemas de sangrado con el abuso de los anticoagulantes, un montón de infecciones sobreagregadas, especialmente después de la segunda semana, por el uso exagerado y prolongado de corticoides. Entonces hay que tratar de ser un poquito más racional. Yo me pondría, si tuviera un COVID, me pondría dosis profiláctica de Noxi de entrada, y trataría de subirla en el momento que esté un poco más complicado, con signo de que hay un estado, que el dímero D está subiendo, ¿no? Y lo mismo con el tema de los corticoides. Corticoides solamente si tenemos un síndrome de activación macrofágica, claro, con la tormenta citoquina, y ahí se verá dosis alta. Pero tratar de acortar los tratamientos, de no ponerlo de inicio. El problema que tenían en España era que le llegaban a la terapia a los pacientes con toda la batería de todas las drogas puestas, todas juntas. Venía con hidroxicloroquina, antibióticos, con el anticoagulante, con todo, los corticoides, todos juntos. Entonces es como que el terapista se encontraba en una situación que no sabía qué hacer. Y encima con complicaciones por esa medicación. ¿Sí? Hay que usarlo en forma racional. Y tener paciencia, como dice Elcio. Lo que sí, con respecto para reforzar la pregunta, el doctor preguntaba si el dímero D puede marcar pronóstico y evolución de la enfermedad. Sí, pero esto es una cuestión estadística. Claro. Digamos, Bien. no hay un punto de corte en un dímero D que diga que el paciente va a sobrevivir o no. Sin duda, el dímero D alto es indicador de proceso protrombótico, y esto es consecuencia del proceso inflamatorio, y esto es causa de mayor deterioro pulmonar, eso seguro. Pero Claro, no hay un punto de corte que me haga saber a mí este paciente va a sobrevivir o este paciente va a morir. Para dímero D alto, ferritina alta, es un paciente que está inflamado, sin duda. Va a ser de evolución más prolongada, va a requerir mucha paciencia. Esta es una enfermedad que desaparece si el paciente no se muere de las complicaciones.
Hay una tasa de mortalidad alta, sin duda, por la cantidad de pacientes que son, por el propio proceso de la enfermedad. Pero si en el soporte del paciente tenemos la paciencia de evitar las complicaciones inducidas por el tratamiento, tenemos muchas más chances de sobrevivir. Sí, bueno, me gustaría aclarar de que el tema, eso lo discutimos Elcio en algún momento, de que leímos los dos por ahí algunos de los datos preliminares de un estudio en Italia donde decían que los que tenían enoxaparina parecía que tenían 25% menos mortalidad que los que no recibían. Pero todavía no se sabe nada, es como que estamos esperando grandes resultados de este tipo de estudios. Entonces es muy difícil ahora poder dar una certeza a muchas de estas preguntas, que se entienda también esto, porque Sí. falta todavía poder publicar muchas de las cosas que están en camino, estudios que todavía no se terminaron y que responden muchas de estas preguntas. No son tan importantes. Sí, el tema es que tampoco se debe esperar el dímero de alto para el inicio de enoxaparina profiláctica. Si bien no hay indicaciones precisas, la enoxaparina es una medida que que debe estar indicada en el inicio del cuadro, por lo menos en dosis profiláctica, no en dosis anticoagulantes. Bien, la misma persona me pregunta si hay algún parámetro dentro de las medidas de los gases en sangre que me haga pensar que este paciente está haciendo microtrombos pulmonares y de esa forma empezar rápidamente la anticoagulación. Sí, la forma típica de poder demostrar que hay una embolia pulmonar es con la capnografía volumétrica, porque esa sería la forma de poder demostrar que hay una CO2 alta en sangre arterial y una eliminación de CO2 pulmonar baja. Y eso tendría que aparecer de una forma notoria, con una menor eliminación de CO2. Esa sería la secuencia lógica en gases en sangre, estamos hablando, ¿no? Así fue la pregunta. Sí, gases en sangre, sí. De los gases en sangre con más hipoxemia, porque no se olviden que la embolia pulmonar, más allá del espacio muerto y el aumento de cierta hipercamia que genera mucha hipoxemia porque genera zona de BQ bajo. Eso está publicado, es así. Agrava la hipoxemia. Entonces se va a ver caída de la PO2 y hipercamia, las dos cosas. Yo creo que esto lo que requiere es una cierta palabra de cautela. Hay mucho componente vascular, como describió Gerardo, que no se ha podido establecer exactamente cuál es la causa. Que hay fenómenos embólicos, trombóticos, parece cierto. Pero esto no es un tromboembolismo pulmonar masivo. Esto es un proceso endotelial con fenómenos obstructivos. No hay ningún trabajo, por lo menos que yo haya leído hasta ahora, que utilice fibrinolíticos, que utilice anticoagulación en dosis elevadas, para tratar una enfermedad vascular eminentemente del pulmón. En el distrés, por otro lado, como les decía Gerardo, si uno hace autopsia de los pacientes con distrés, también tienen trombosis vascular en una gran cantidad del territorio. Eso es por la gravedad del cuadro inflamatorio y el compromiso endotelial. Pero no debe quedar la idea que es una enfermedad tromboembólica que anda con anticoagulación o fibrinolíticos, porque no se trata de eso. No se trata de eso. Son tratamientos coadyuvantes, ¿no? Tratar de amortiguar la respuesta, el síndrome de activación macrofágica con la tormenta citoquina por un lado, por otro lado el sostén del tema de la coagulación, pero no hay nada categórico. No hay ningún tratamiento ahora actual que funcione con esta enfermedad. Eso lo tengo que dejar bien claro. Fallaron todo falló. Salvo ahora dice Remdesivir, parece que funciona, pero no se sabe bien. Así que lo que nos queda es el tratamiento de sostén de estas cosas, pero no es todo así tan categórico como bien dice Elcio. Tratamiento de sostén y evitar las complicaciones por el tratamiento. Claro, tal cual. Uno recurre a procesos terapéuticos muy complejos, como puede ser la fibrinolisis o la anticoagulación, en un paciente que tiene tantos problemas, que va en algunos casos a ir a diálisis, que hay que ponerle catéter. Digamos, hay que tener mucha cautela con utilizar una medicación. Más bien,
apostar a tener un cuidado muy estricto de los pacientes, evitar que se infecten y evitar que tengan complicaciones por tratamientos que nadie demostró que sirvan. La heparina en dosis profiláctica es una recomendación para los pacientes con distrés. Bien. Hidroxicloroquina más algún otro antiviral puede ser en la medida que haya control estricto del QT para evitar las arritmias severas. Y no hay mucho más. No hay mucho más para hacer. Exactamente. Bueno, Doc, le hago la última pregunta que ha quedado en línea, que es, ¿en qué tiempo ustedes consideran necesario el prono del paciente? Si se deberían usar relajantes neuromusculares en forma precoz, y qué tipo de pseudoanalgesia recomiendan en estos pacientes, ya sea para BNI o para intubación. Bueno, del prono recomienda hacer periodos largos, ¿no? Una vez que, por varios motivos. Primero porque se supone que van a haber muchos pacientes al mismo tiempo. Y el personal no puede estar pronando y despronando cada 8 horas. No se puede hacer eso. Generalmente se dejan por lo menos 16 horas. Eso es lo que están diciendo la mayoría. O sea, periodos largos de pronación, si son positivos. Porque si ustedes ponen en prono y no hay respuesta, no use más el prono, listo. ¿Para qué vamos a estar gastando energía en cosas que no funcionan? Eso es lo primero que tenemos que saber. La otra pregunta era en relación a la utilización de relajante. Relajante. Bueno, el relajante, un poco el estudio de Papazian, que fue el que describió que con el uso de relajante de forma precoz los pacientes tenían mejor sobrevida, no se lo entendía muy bien. De hecho, hay muchos que dicen que no, que los franceses pertenecen a otra especie, porque todos los estudios que son positivos en Francia, en otro lugar, no funciona. Pero viéndolo ahora en forma retrospectiva, tal vez la P-Cili era lo que estaba bloqueando la intubación precaria y el uso de relajante, y por eso andaban bien esos pacientes. Esa es una de las explicaciones por qué ese estudio anduvo bien, pero no hay ninguna garantía de que si nosotros relajemos al paciente, realmente el paciente va a andar bien. De hecho, la atrofia muscular que existe con el uso crónico de relajante es monstruosa y trae más problemas que usarnos, ¿sí? Eso por un lado. Y después en relación a la sedación, bueno, es un tema complejo porque, bueno, con el Propofol ustedes saben que está el síndrome ese de cuando se usa dosis alta de Propofol durante mucho tiempo, que es más peligroso que la enfermedad en sí misma. Y es posible también el uso de dexmedetomidina, que funciona muy bien, con algún hipnosedante estándar que se esté usando. Pero bueno, ahí ya entramos en un terreno bastante complejo, que depende más del manejo de la terapia, de darle las vacaciones a la sedación y una serie de cosas que hay que activar para tratar de que ese paciente poder recuperarlo rápidamente si su función pulmonar viene mejorando. Bien. Y por último, la doctora... ¿Puedo agregar algo ahí? Sí. Yo creo que Gerardo lo planteó muy bien en la charla. A ver, estos pacientes no se los ventila con maniobras extrasalarias de 15 minutos, 20 minutos o 2 horas de interés del médico. Ventilar en prono es poner en prono a alguien que responda y se lo deja en prono, porque responde más que en supino. ¿Cuándo se saca de prono un paciente? Cuando el edema facial puede indicarlo, pero eso son 24 horas, 18 horas como mínimo, 24. Ahora, si yo lo tengo 24 horas en prono, no tiene edema facial ni de partes blandas en otra región, no tengo por qué darle vuelta. Lo mismo que la maniobra de reclutamiento, no se hace una maniobra de reclutamiento 10 minutos para volver a lo anterior. Se hace maniobra de reclutamiento para ventilar en forma de pulmón abierto, con una estrategia de selección de PIP para la mejor compliance en la fase decremental, y ahí se deja el paciente. No se vuelve a reclutar a cada rato, ni se hace ninguna maniobra extraordinaria. Digamos, encuentren la forma que su paciente esté ventilado con los criterios que dijo Gerardo, la menor presión posible, la PIP apropiada de acuerdo a algún sistema que ustedes encuentren, en prono o en supino, y ahí lo dejan. Porque lo van a tener muchos días, y si empiezan a cambiar, después se pierden y no saben dónde están.
Los relajantes musculares son imprescindibles para pronar, pero úsenlos en bolo, porque el uso continuo de relajantes en goteo tiende a que uno se quede muy tranquilo y después poca gente hace control de tren de 4 para ver si hay una dosis apropiada de relajación muscular. Si no tienen la posibilidad de hacer un control de la tasa de relajación con el tren de 4, usen en bolos y en un determinado momento se van a dar cuenta que el paciente ya no necesita el uso de relajantes musculares. ¿Cuánto tiempo? Los trabajos originales eran 48 horas. Más o menos ese es el tiempo que se usa. Muy bien. Doc, la última consulta que acaban de agregar es si han visto o si hay trabajos que hablan de la utilidad del POCUS pulmonar para el diagnóstico precoz o para la indicación precoz en la instancia de pasar una ventilación invasiva. Bueno, ustedes saben que el grupo de Breuer está mucho con el tema de ver también la ecografía diafragmática, para ver cómo se está contrayendo ese diafragma, que es el motor que te está generando la PSILI, digamos. Si tiene un esfuerzo exagerado y eso te mueve mucho volumen, obviamente haciendo BNI, poniéndole más presión soporte, vamos a estar haciendo una barrabasada. Guiar el tratamiento en base a la ecografía me parece perfecto, porque es el método que mejor se puede usar en estos pacientes, porque nadie los quiere trasladar, lo de rayos no lo quieren aceptar, y la forma más fácil de hacer es con un equipo, protegiendo el equipo como corresponde, porque con la técnica adecuada se puede hacer un seguimiento, hacer diagnóstico y seguimiento del enfermo continuamente. Eso está bueno. Y dentro del análisis de la ecografía pulmonar, se puede combinar tranquilamente algunos tips de ecocardio transtorácico, que la mayoría de nosotros ya estamos aprendiendo, y también la ecografía del diafragma para ver cómo se está contrayendo. El problema de la ecografía diafragmática es que en el momento de evaluarlo hay que sacarle el soporte, porque si no, se empieza a evaluar lo que está haciendo la máquina también. Entonces tiene lo suyo también. Hay que evaluar el músculo en un periodo donde se le saque el soporte, se lo deje que si se quiere con CPAP, que no está soportando, no está ayudando al músculo a que se contraiga, y se evalúa de esa manera. ¿Que sirve? Sí, va a depender de la experiencia. Está todavía un poco en pañales todo eso, ¿no? Pero sí, obviamente, la ecografía pulmonar nos puede dar una visión muy clara de lo que está pasando con el paciente y si realmente está evolucionando bien o está empeorando. Es lógico esperar en la evolución de la enfermedad que el edema y la insuficiencia respiratoria aumenten hasta lograr un plató, y si empieza a descender vamos por buen camino. Más si estamos en ventilación invasiva. Quiere decir que el paciente prácticamente no necesita intubar. Fue una pregunta muy amplia, es muy difícil contestarla, sí, digamos, porque que sí, sirve, se puede usar, pero sirve la evolución diaria. Por eso hay que hacer un registro claro de lo que se ve. Hay formas de hacer score de aireaciones o de tener una planilla donde uno vaya poniendo, identificando zonas de condensación y ver qué pasa a la tarde, qué pasa el otro día, y ver si va evolucionando bien, si aparece una zona nueva o si desaparece. Y en base a eso, ir siguiendo la terapéutica. Muy bien. Bueno, Doc, no tengo más preguntas. Voy a dar la posibilidad a las personas que están dentro de la charla, en forma ordenada, que lo vayan haciendo a través del chat, si quieren hacer, o sea, en el chat que me pongan que quieren hablar. Si quieren hacer algún comentario o hacerle directamente alguna pregunta al doctor. Perfecto. Vamos a esperar si alguien... Sí, sí, cómo no. Bueno, yo quiero aprovechar para agradecerle nuevamente por la invitación, ¿no? No, alegría, gracias a usted, doctor. Sí, de estar hablando de estas cosas que nos entusiasman. Bueno, veo que bueno, nadie quiere, o sea, no tengo nadie interesado en hacer una pregunta. Yo quiero, a través de la asociación y de todos los médicos anestesiólogos, agradecerle su participación, igual al doctor Turqueto, y por habernos brindado este tiempo para
participar en estos casos clínicos que estamos dando y ayudarnos a interpretar o a lograr un mejor manejo del conocimiento en esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Bueno, Muchas gracias. a todos. Y bueno, si no hay más preguntas, les dejo un saludo, un abrazo para todos y esperemos que el Muchas año que gracias, viene, doctor. podamos hacer el congreso, ¿no? Esperemos que el año que viene logremos terminar el congreso. Bueno, gracias a todos. Hasta luego, Muchas gracias. gracias. Chao, Hasta hasta luego. luego. Chao, hasta luego.